Bienvenidos de nuevo a este podcast del debido proceso, organizado, patrocinado y promovido por la Facultad de Derecho y el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia. Hoy tenemos la fortuna de ambientar este podcast del debido proceso con dos figuras que ya, a pesar de su juventud, son muy reconocidos como procesalistas. La doctora Laura Huertas Montero, profesora, docente del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad, abogada litigante en la firma Balbuena Abogados SAS, el doctor Andrés Felipe Zamudio Arias, docente y coordinador del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado y abogado asesor de la Superintendencia de Industria y Comercio. Este podcast de hoy es muy importante, como en general lo han sido todos, pero este tiene una circunstancia especial, que va a versar sobre las consecuencias y la razón de ser de que se haya expedido una reciente ley, la ley 2444 del 10 de febrero de 2025, que ha tratado de resolver un problema de interpretación que había en el trámite de las reclamaciones de los consumidores tramitadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en las que las entidades demandadas, las agencias de viajes, solicitaban la posibilidad de llamar en garantía a las aerolíneas para que respondieran por ellas en el evento de ser condenadas. La Superintendencia ha tenido varias posturas frente a eso y finalmente se expide esta ley 2444 del 10 de febrero de 2025, que se ve que tiene su contexto bastante peculiar. Este es el problema que obviamente está caliente, porque yo me imagino que en la superintendencia y en los despachos judiciales este es un gran problema. Entonces, dicho eso, yo les pregunto a Laura, empecemos con Laura, ¿cuáles son los argumentos a favor y en contra de que finalmente el Congreso haya expedido esta ley con base en la cual ha establecido que cuando las agencias de turismo son demandadas por los consumidores, por el maltrato que sufren los consumidores, esas agencias puedan llamar en garantía llamar en garantía a las compañías aéreas para que sean ellas quienes respondan a las reclamaciones de los consumidores? Bueno, muchas gracias, doctor Bejarano, igual por la invitación. Compartir aquí con el doctor Felipe también es un gran honor. Pues, doctor, esta ley, digamos que viene de una discusión de antaño, de hace muchos años, en donde la Superintendencia de Industria y Comercio para ningún caso admitía el llamamiento en garantía en las acciones de protección al consumidor que son de su competencia. Básicamente la posición de la superintendencia antes de la expedición de la ley era básicamente un tema de competencia. Entonces decían, yo como superintendencia en ejercicio de función jurisdiccional no soy competente para conocer de llamamientos en garantía porque yo solamente puedo conocer de relaciones de consumo, relaciones entre un consumidor y un productor, pero no puedo conocer de relaciones entre empresarios. Entonces un poco el propósito de la ley era que si había problemas de competencia a la hora de resolver el llamamiento en garantía, pues se creara una ley que habilitara a la superintendencia a resolver este tipo de controversias. Y entonces, perdóname, bajo esa óptica que el consumidor demandaba a la agencia de viajes en la superintendencia, y si llamaba en garantía a la agencia, a la compañía aérea, la superintendencia decía, yo no admito ese llamamiento en garantía. Correcto. Y entonces, ¿dónde se resolvía ese conflicto entre la agencia y la compañía aérea? Pues realmente ahí lo que sucedía es que por regla general ese conflicto tenía que plantearse en un proceso aparte. Correcto. Okay. Aquí digamos que los argumentos a favor, en sede de tutela la Corte Suprema de Justicia sacó algunas providencias y lo mismo el Tribunal Superior de Bogotá también sacó algunas otras providencias diciendo que la superintendencia estaba errada en su posición bajo el principio de equivalencia funcional. Es decir, el artículo 24 del Código General del Proceso establece que las superintendencias, autoridades administrativas en ejercicio de función jurisdiccional siguen las mismas reglas procesales que los jueces. Entonces, para la Corte Suprema y para el Tribunal, esto implica
que pues el llamamiento en garantía es una vicisitud que se puede presentar en una acción de protección al consumidor, ya sea proceso verbal o verbal sumario, y la superintendencia tendría que tener la competencia para ello. Entonces, esa es una ventaja. Esa es una ventaja para ¿Y el qué llamamiento en desventaja garantía. entonces hay de que se autorice el llamamiento en garantía? Pues la Superintendencia de Industria y Comercio también ha mencionado el tema de la eficiencia en el proceso y en el término de duración del proceso. Entonces, para la Superintendencia, si la acción de protección al consumidor tiene que ser célere, pues obviamente se va a demorar más si el juez tiene que resolver llamamientos en garantía, porque va a haber pretensiones obviamente del llamante al llamado que va a tener que tramitar la superintendencia y resolver conjuntamente con la demanda inicial. Y usted, doctor Felipe, ¿está de acuerdo con esa opinión plenamente o tiene algunas aristas que hacen diferente su planteamiento? Primero, doctor Bejarano, muchas gracias. Un saludo cordial a toda la audiencia de Debido Proceso Podcast. Para mí es un honor compartir este espacio al lado de mis dos grandes maestros en Derecho Procesal. Para responder su pregunta, doctor Bejarano, yo considero que la ley sí era necesaria. Establecer la competencia para que el juez de la superintendencia conozca acerca de los llamados en garantía. Pero perdimos la oportunidad, lastimosamente, porque esta ley deja más preguntas que respuestas. Lo limita primero al sector turismo. Vemos que la discusión no estaba limitada al sector turismo. Podemos fácilmente ver casos en donde comercializadoras de automóviles llamaban a los fabricantes de los automóviles en garantía. Y es una discusión que ha durado muchos años. Recuerdo también un auto del Tribunal Superior de Bogotá del año 2017. Considero entonces, ¿era importante la ley? Sí. Pero ahora con la ley, la superintendencia va a tener la excusa directa de decir, oiga, lo permitimos en el sector turismo, pero también limitado a las agencias de viaje y a las aerolíneas, y no lo permitimos en los demás casos. Es decir, en últimas, implícitamente la ley está dando la respuesta a que no debe ser admitido el llamamiento en garantía en los procesos de protección al consumidor. Preguntas tiene muchas la ley, visos de inconstitucionalidad tiene muchos la ley, porque en últimas no entendemos la justificación del por qué limitar solamente a estos dos tipos de agentes dentro del sector turismo. Podemos ver que si se presenta una controversia en relación con un hotel, una agencia de viaje llamando en garantía a un hotel, el llamamiento en garantía no sería procedente en ese caso según la ley, pero sí cuando la agencia de viaje llama a la aerolínea. Entonces, principio de igualdad constitucional se encuentra ahí de alguna u otra forma vulnerado. Y tampoco entendemos por qué la ley es incoherente en relación con el Estatuto del Consumidor. ¿Por qué incoherente? Porque el Estatuto del Consumidor regula transversalmente todos los sectores de la economía, plantea un escenario general para todos los sectores de la economía. Y la ley lo que hace es restringir solo a un sector de la economía, que es el sector turismo, y pues deja de lado sectores como el de tecnología, automovilístico. Eso lo y que demás. plantea es que quienes hicieron lobby fueron, yo me imagino, no lo afirmo, pero por el resultado de la ley, pues es evidente que hicieron lobby las agencias de turismo, porque si no la ley no hubiera salido con tanta especialidad. Pero ¿por qué se llega a la conclusión de que entonces la ley solamente permitirá el llamamiento en garantía cuando se trate de que es demandada una agencia de turismo y se presenta el llamamiento en garantía a una aerolínea? ¿Por qué se limita el alcance de esa ley solamente a esto y no a las demás situaciones? ¿Porque lo dice la ley? Así es, doctor. En el artículo 2 de la ley lo limita solamente a los asuntos en los que exista un proceso entre agencias de viaje y aerolíneas. Pero no lo prohíbe, no prohíbe el llamamiento en garantía, ¿o sí lo prohíbe? Aquí hay una discusión bien interesante porque la ley, y copio un poco lo que dice Felipe, la ley aquí realmente, la falta de técnica del legislador es evidente. Primero, por introducir regulaciones sectoriales a una ley general que transversalmente regula relaciones de consumo para todos los sectores de la economía, eso es lo primero, y porque hay una evidente contradicción, doctor Bejarano, entre el artículo primero y el artículo segundo. Si uno leyera simplemente el artículo primero, compartiría su posición. Es decir, el llamamiento en garantía está instituido para todos los procesos en donde se discuta la responsabilidad en relaciones de consumo que sean de competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio.
digamos, bajo la interpretación de ese artículo, claramente estarían abarcados todos los sectores de la economía y uno podría leer ese artículo diciendo aquí hay una competencia expresa, una habilitación expresa para la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de esos llamamientos. Pero enseguida tenemos el artículo segundo que dice que se autoriza únicamente para el sector turismo, para llamamientos de garantía entre agencias y aerolíneas. Entonces también se puede presentar la interpretación y realmente anticipo que eso puede ser lo que va a pasar. La superintendencia va a decir, aquí la habilitación expresa es únicamente para agencias y aerolíneas, los demás actores y los demás sectores de la economía les toca repetir en proceso aparte. Pero a mí, pues seguramente ustedes conocen mi planteamiento ideológico yo nunca he estado de acuerdo con que las entidades administrativas ejerzan funciones jurisdiccionales. A mí eso me parece que es nefasto para cualquier democracia. No creo que eso esté bien. Pero entonces pregunto, ¿no es este un problema que se resuelve dependiendo de la ideología o el talante de quien esté administrando justicia? Me explico. Si es un juez que no sea garantista, dice, no, yo no quiero que haya aquí llamamiento en garantía porque la ley no lo autorizó sino solamente para esto, pues ese juez va a decir, aquí no hay llamamiento en garantía. Pero si un juez tiene un talante distinto y dice, hombre, primero hay que pensar en el principio de igualdad, si se puede llamar en garantía a las aerolíneas de aviación, ¿por qué se tiene que limitarse eso a este? Podría aplicar, por ejemplo, el artículo 11 del Código General del Proceso, que dice que el juez está obligado a decidir aun cuando no haya norma aplicable a un caso semejante, y que le dice, si no hay una norma para un caso que usted vaya a aplicar, de todas maneras busque normas semejantes. Si el tema es de otro asunto, de otro resorte diferente a esto, no podría un juez decir, mire, yo no me limito a esta ley porque creo que hay que aplicar ese caso semejante de la ley 2444 a este evento. ¿No sería esa la solución? Doctor, para responder también su pregunta, quisiera hacer como un recuento de lo que ha pasado en la superintendencia. La superintendencia tradicionalmente ha negado el llamamiento en garantía. En julio del año 2023 cambió de postura a través de un auto y empezó a admitir llamamientos en garantía, independientemente de que sujetos procesales intervinieran en los procesos, en los procesos de protección al consumidor, pero independientemente de los sujetos procesales. Trátese de otro tipo de agencias y demás. En abril del año 2024, la superintendencia a través de una directiva cambió de postura. El delegado de asuntos jurisdiccionales a través de una directiva dijo, se admite el llamamiento en garantía en los procesos verbales y se rechazará el llamamiento en garantía en los verbales sumarios, sin justificación alguna. En noviembre del año 2024... ¿Y eso se supo por qué estaba ese doctor haciendo esa...? Precisamente para cambiar la postura en relación con el auto que salió en julio del 2023, pues porque esto es una discusión que ha venido desde hace muchos años. Pero le cuento, en el año 2024, el mismo año, noviembre del año 2024, el mismo delegado sacó una resolución, una directiva, en la que rechazó por completo, tanto en procesos verbales como en verbales sumarios, el llamamiento en garantía. O sea que el doctor, a ver si entendimos, la superintendencia era reacia a eso. Luego este doctor dijo que sí se podía, y luego dijo que no en los procesos verbales sumarios, y volvió a cambiar y a decir que no. Exacto. Entonces, no, pero qué delicia de superintendencia. Entonces, para allá voy, y de pronto eso es una situación que le da razón a su postura, y es que la justicia no puede estar sometida a los vaivenes de la política. Eso es algo claro. Debe existir seguridad jurídica, y sobre todo en esos tipos de asuntos en donde los sujetos procesales deben ejercer su derecho a la defensa a través de un llamamiento en garantía. Eso está claro. Salió la nueva ley, año 2025, salió en febrero, que tenemos aquí, que tenemos ley 2444, en la que permite el llamamiento en garantía independientemente que sea un proceso verbal sumario, pero cuando sea presentado entre agencias de viaje y aerolíneas. Lo limita a ese tipo de asuntos. No se encuentra justificación alguna por qué en ese tipo de asuntos seguimos en una discusión ardua, porque en últimas, más que vulneración al derecho de debido proceso y de protección al consumidor, como lo establece la ley, se está vulnerando el derecho a la defensa
de los sujetos demandados, en este caso, que están incapaces a llamar en garantía a sus respectivos garantes y tienen la necesidad, en últimas, de iniciar un proceso aparte, fragmentando de alguna u otra forma la administración de justicia. Bueno, doctora Laura, pero entonces, si se presenta esta demanda por un consumidor, la puede presentar ante la justicia ordinaria. Correcto. Correcto. Y entonces ante la justicia ordinaria, si presenta una demanda contra una agencia de viajes porque le incumplió con un programa de paseos, sí, y eso se debe a que la agencia dice que fue por la aerolínea, en justicia ordinaria no hay duda alguna de que sí se puede dar el llamamiento en garantía. No hay ninguna duda, doctor. Básicamente por dos razones. Pues porque la primera es, los jueces de la República en este tipo de procedimientos no tienen limitada su competencia. Correcto. Entonces no habría excusa. Y eso no tendría, ese precedente no pesa para que entonces la justicia administrada por la Superintendencia de Industria y Comercio no actúe en consonancia con lo que dice la justicia ordinaria en virtud de la equivalencia funcional que usted menciona. Claro, pero lo que pasa es que con esta ley lo que me va a decir seguramente la superintendencia es: mi competencia en ejercicio de función jurisdiccional es de aplicación restrictiva, porque incluso uno de los requisitos para la asignación de función jurisdiccional a las autoridades administrativas es el principio de la legalidad y la interpretación restrictiva de la competencia. Entonces, con fundamento en esos dos argumentos, la superintendencia hoy válidamente me va a poder decir: yo soy competente únicamente para conocer de llamamientos en garantía entre agencias y aerolíneas porque interpreto mi competencia de manera restrictiva. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Y usted tiene toda la razón, doctor. Tenemos una sola acción de protección al consumidor, pero dependiendo de la autoridad competente, hay más garantías de defensa para el demandado que para, digamos, que para los demás. Pero entonces, le voy a poner este ejemplo que se me viene a la cabeza. Hace muchos años, en los procesos arbitrales solía presentarse una discusión, tanto en arbitrajes privados como estatales, porque el demandado llamaba en garantía a su aseguradora. Y entonces las aseguradoras se presentaban al proceso y decían: no, yo no estoy vinculado por ese pacto arbitral porque yo no firmé ese contrato. Por eso fue necesario que tuviera que venir el artículo 35, 36 de la ley 1563 del 2012 a decir que cuando alguien avala el cumplimiento de un contrato queda, en el que haya pacto arbitral, queda vinculado al pacto arbitral. Esa solución acabó con ese cuento de las aseguradoras que decían: no, yo no me meto en este asunto porque yo no he firmado el pacto arbitral. ¿No es una situación parecida a esta? Sí, precisamente el propósito de la ley era resolver esa discusión, porque la Superintendencia de Industria y Comercio decía que no tenía competencia para conocer de los llamamientos. Entonces, la intención inicial, y si uno revisa los documentos de los debates, primer debate, tercer debate, cuarto debate, realmente era un poco acabar con la excusa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, si usted me está diciendo que no es competente para conocer de llamamientos en garantía, a través de ley ordinaria le voy a dar esa habilitación, para acabar precisamente con la discusión. El problema es que se restringe ahora a un sector del mercado y a las reclamaciones que puede haber entre un consumidor, correcto, una agencia y una aerolínea. Entonces, la discusión que queríamos evitar ahora la estamos profundizando, porque lo que debía haber hecho la ley es extender esa garantía, de llamar en garantía, valga la redundancia, entre agencias y aerolíneas a todos los sectores de la economía. Correcto, pero entonces, ¿esta ley tiene alguna posibilidad de una demanda de inconstitucionalidad, como usted la avisora? Yo creo que sí, doctor. Yo creo que limitarla al sector turismo vulnera de alguna manera el principio de igualdad que tienen los demás agentes en los distintos sectores. ¿Por qué permitir solo a la agencia de viajes? O sea, que presentar una demanda de inexequibilidad para que se decrete una exequibilidad condicionada, por ejemplo. Condicionada en la medida en que se declare inexequible el apartado en donde menciona sector turismo y agencias de viajes y aerolíneas, y dejarlo de manera amplia a todos los sectores. La ley tiene algo muy bueno, y es que también controvierte el argumento de la Superintendencia de Industria y Comercio en cuanto a lo que se refiere a la celeridad del proceso, porque disminuye el término que tiene para ser vinculado al llamado en garantía a 2 meses. Recordemos que en el Código General del Proceso estaba permitido durante los próximos 6 meses a ser admitido. Sí, pero ese es un planteamiento que en medio de todo es contradictorio, porque
sostener la superintendencia que el llamamiento en garantía multiplica el tiempo del proceso es desconsiderado con el sistema de justicia. Correcto. Porque eso va a significar entonces que se va a adelantar el proceso entre el consumidor y la agencia. Y ante la jurisdicción ordinaria, que también es justicia, va a haber otro proceso. Es decir, en vez de que haya un solo proceso, va a haber dos. Eso obviamente dice de una administración de justicia pues que responda a las necesidades. Y mientras esa supuesta demanda por inexequibilidad condicionada o no se presenta y se adelanta, doctora Laura, ¿usted diría que un juez podría aplicar la excepción de inconstitucionalidad parcial de esta ley para decir: yo me niego a aplicar la restricción inmersa en esta ley para que solamente se pueda llamar en garantía en asuntos de turismo y lo voy a aplicar en cualquier asunto? ¿Podría ser viable una excepción de inconstitucionalidad? Yo creo que sí, es decir, si yo fuera juez de la Superintendencia de Industria y Comercio, haría eso, por supuesto. Pero hoy, con la posición de la entidad de aplicación restrictiva de mi competencia, creo que ningún juez de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales se atrevería a proponer esa solución. ¿Por qué? Precisamente porque son de la posición, una posición también muy marcada por la anterior delegatura, de interpretar las normas procesales que asignan competencia o que habilitan a la Superintendencia de Industria y Comercio como juez en los procesos de protección al consumidor, aplicar esas normas de manera restrictiva. Eso plantea otro tema que seguramente tendremos que debatir, lo que es si esa justicia que administran en las superintendencias los jueces vestidos de funcionarios administrativos son independientes autónomos. Yo pienso que no, pero eso es otra pelotera. Bueno, pues muchas gracias, muy interesante este tema, de mucha actualidad. Muchas gracias a la doctora Laura Huertas por sus aportes, lo mismo al doctor Andrés Felipe Zamudio, a todas las personas que siguen este podcast que tanto éxito ha tenido. Muchas gracias por seguirnos, los invitamos a que participen en la 6ª jornada de Derecho Procesal que hemos convocado para el 27 y 28 de marzo, que versará sobre tema de prueba y justicia. Les anunciamos que este podcast ha tenido tan buena acogida que vamos a cerrar esas jornadas con un podcast en vivo sobre prueba ilícita y regla de exclusión, donde yo seré el coordinador y participarán el doctor Marco Antonio Álvarez y el doctor Ulises Canosa. Tendremos 50 conferencistas y están pues todos invitados, porque se trata de un evento que tiene la posibilidad de ser presencial y virtual, 27 y 28 de marzo. Muchas gracias.